Buenos días, queridos estudiantes de noveno grado. Bienvenidos a su clase de arte. Les habla la profesora Diana Zafra y en este segundo periodo hablaremos sobre el surrealismo. Y empezaremos definiendo qué es. Bueno, el surrealismo fue un movimiento artístico y literario desarrollado en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Este movimiento intentaba sobrepasar lo real, es decir, sobrepasar ese panorama desolador que dejó la guerra, impulsando lo irracional y el territorio de los sueños. Es decir, las obras de estos artistas apelaban a la expresión automática del pensamiento y el subconsciente. Por eso es que muchas de las imágenes que pintaban los artistas surrealistas eran desconcertantes e ilógicas. Los artistas surrealistas estaban interesados en explorar el lenguaje de los sueños, porque según ellos revelaban los sentimientos ocultos. Y en sus obras pretenden reflejar al individuo con sus pensamientos más complejos. Ahora veamos los antecedentes de este movimiento surrealista. Bueno, es importante saber que durante la Primera Guerra Mundial, estamos hablando entre 1914 y 1919, Suiza actuaba como un país neutral. Por esta razón, muchos artistas venidos de todas partes de Europa se refugiaron en Suiza, animados por ese sentido crítico que tenían frente a la guerra, y se agruparon y crearon un movimiento literario y artístico que justamente criticaba la guerra y criticaba la incapacidad de los gobiernos para evitar la crisis y la destrucción de Europa en esos momentos. Y se conforma el movimiento dadaísta en Europa. Bueno, y el dadaísmo surge con la intención de destruir todos los códigos del sistema establecido en el mundo del arte. Era casi que un movimiento antiartístico, antiliterario y antipoético, ya que cuestionaba la existencia del arte, la literatura y la poesía. Y muchas obras de arte del movimiento dadaísta estaban en oposición completa a lo que era considerado bello o aceptable en el mundo del arte. Por eso es que eran obras transgresoras. Ya en 1919, con el fin de la Primera Guerra Mundial, el dadaísmo se fue desgastando y se trasladó de Suiza a París. Y esta idea del movimiento antiartístico, antipoético y de la negación total fue desgastándose y fue todo conduciendo nuevamente a la reivindicación del arte y a la idea del surrealismo. Una de las corrientes de pensamiento más importante en esta época fue el psicoanálisis, impulsada por el médico neurólogo austriaco Sigmund Freud, considerado uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX. Y una de las contribuciones más importantes de Sigmund Freud en la psicología fue el concepto del inconsciente. Él decía que el comportamiento de una persona estaba determinado por pensamientos, deseos y recuerdos reprimidos. Según su teoría, las experiencias dolorosas de la infancia eran desalojadas de la conciencia, es decir, ya no pertenecían a la conciencia y pasaban a formar parte del inconsciente que podía influir poderosamente en la conducta de las personas. Y ese inconsciente, donde se alojaban las emociones dolorosas, las memorias del pasado, los deseos reprimidos, se manifestaban a través de los sueños. Por eso es que aunque los sueños que tengamos son un poco absurdos, son un reflejo de nuestros deseos reprimidos y de nuestros miedos más profundos. Y esos sueños, es decir, ese universo onírico, fue tomado por el surrealismo como inspiración para realizar sus obras. Características del surrealismo. Primera característica. El surrealismo hace representaciones del inconsciente, de fantasías y de sueños. Segundo, el movimiento se adentra a lo más profundo del pensamiento. Tercero, se apoya de una serie de técnicas que buscan la libertad de creación olvidando la razón. Cuarta característica. Los artistas inventan universos figurativos propios. Quinta característica. Dentro del surrealismo también se da la fabricación de objetos y la intervención de espacios. Sexta y última característica. La imaginación se utiliza como lógica
y las obras se basan en pensamientos prohibidos y ocultos. Y ahora veamos los artistas más importantes del movimiento surrealista. Max Ernst, artista alemán, nació en 1891 y murió en 1976. Fue uno de los pioneros del dadaísmo y luego se incorporó al surrealismo, destacándose en la pintura y la poesía. Participó en la Primera Guerra Mundial de manera activa, hecho que dejó marcas profundas en él y que influenció más tarde en su pintura. Sus obras se caracterizan por la exploración de lo absurdo, la construcción de escenarios fantásticos del mundo de los sueños. A lo largo de su vida artística experimentó con varias técnicas como el collage y el frottage, y sus obras estuvieron influenciadas por el arte de las tribus nativas americanas. Estas son algunas de las obras más importantes del artista. Celebes, 1921. Hubo Imperator, 1923. Virgen azotando al niño ante 3 testigos, 1926. Y El ángel del hogar, 1937. Joan Miró, artista español. Nació en 1893 y murió en 1983. Así como varios artistas, Miró pasó por varios movimientos artísticos y se dejó influir por ellos. Comenzó de hecho con el fauvismo, luego pasó al dadaísmo, de ahí pasó al surrealismo y luego al abstraccionismo. En su vida artística practicó el automatismo o pintura automática, que es un método en el que se deja fluir la imaginación y no se tiene un diseño preestablecido o pensado. Es decir, el artista toma su pincel y deja que las formas fluyan en la medida en que se va pintando. Veamos una de las obras más destacadas del artista. Campo Labrado, 1923. Paisaje catalán, 1923 a 1924. El Carnaval del Arlequín, 1924 a 1925. E Interiores holandeses 1, 1928. René Magritte, artista nacido en Bélgica en 1898 y murió en 1967. Fue uno de los artistas surrealistas más aclamados internacionalmente, a pesar de que su fama llegaría a la edad de 50 años. Para Magritte, lo importante no era mostrar tanto la obra, sino aquello que ocultaba, es decir, las segundas intenciones de fondo. Para él lo importante era representar el misterio, así como muchas de sus composiciones pictóricas representarían figura humana con la cara tapada o con un velo, dejando al espectador con una curiosidad. Durante su vida artística, Magritte pintó varias veces el mismo tema. Incluso utilizó otras obras famosas de otros artistas para recrear sus versiones. Y el humor también representó parte importante de su obra. Y estas son algunas de las obras más importantes de René Magritte. Los amantes, 1928. El falso espejo, 1929. La lámpara filosófica, 1936. Y El hijo del hombre, 1964. Y el artista Salvador Dalí, uno de los máximos representantes del surrealismo, considerado un genio extravagante y una de las figuras más influyentes del siglo XX. Nació en Figueras, España, en 1904 y murió en 1989. Es conocido por sus impactantes y oníricas imágenes que tienen mucha influencia renacentista, es decir, su pintura es muy pulida y muy realista, a pesar de que sus motivos son absurdos y apelan a los sueños. También fue un experto dibujante y sus aportes artísticos también están en el cine, la escultura y la fotografía. Considera un artista extremadamente imaginativo, pero con una personalidad extravagante y egocéntrica. Situación que llamó mucho la atención tanto para los críticos como para los amantes de su arte. Estas son una de las obras más destacadas. La persistencia de la memoria, 1931. Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar, 1944.
La tentación de San Antonio, 1946, y Galatea de las Esferas, 1952. Ahora vamos a ver cuáles son los 3 proyectos artísticos que desarrollaremos este periodo. El proyecto número 1. Personaje surrealista, y los materiales son los siguientes: cartulina blanca, lápiz, borrador, sacapunta, colores, marcadores y tijeras. El proyecto número 2, habitación surrealista, los materiales son los siguientes: cartulina blanca, cartulina negra, lápiz, borrador, sacapunta, colores o marcadores, escuadra, revista y tijeras. El proyecto número 3, composición surrealista, los materiales son los siguientes: cartulina de colores, lápiz, borrador, sacapunta, pintura y pincel. A continuación le dejo los tutoriales. Este es el tutorial número 1, personajes surrealistas. Los materiales son los siguientes: cartulina blanca, lápiz, borrador, sacapuntas, colores, marcadores y tijeras. Este proyecto está inspirado en la obra de René Magritte, El Hijo del Hombre. Y empezamos haciendo una silueta del personaje y hacemos un óvalo, hacemos el cuello y hacemos el torso. A continuación vamos a hacer el sombrero haciendo unas líneas horizontales, de esta manera para que nos quede la silueta. Borramos y definimos las líneas y vamos a elegir un diseño que nos guste. Yo voy a hacer un diseño de unas nubes, tú puedes hacer la textura que tú desees. Lo importante es que te quede un coloreado intenso. Bueno, coloreo todo el fondo de las nubes de esta manera. Ahora vamos a recortar la silueta, pero primero vamos a hacer un corte vertical para separar los dos lados de la cartulina y poderlos aprovechar. De esta manera, y ahora sí definimos la silueta. Así. Con ayuda de esta silueta voy a hacer los otros 2 personajes. Entonces lo coloco y bordeo con un lápiz para que todas las siluetas me queden simétricas y me queden parejas. De esta manera ahora voy a repetir el proceso en estas 2 siluetas y voy a crear una textura. Mi textura número 2 van a ser unas franjas coloreadas con marcador. Recuerda que no es necesario que hagas las mismas texturas, lo importante es que seas creativo al momento de dibujarlas. Ahora recorto delineando muy bien y tengo las 2 siluetas. Ahora voy a hacer la tercera silueta y quedó así. Lo importante es que al momento de recortarlas seas muy cuidadoso y no te salgas de la línea. Tengo mis 3 texturas diferentes y crean un contraste. Ahora voy a tomar una cartulina color naranja. Tú puedes utilizar una cartulina blanca y colorear el fondo que te quede muy interesante. Yo esta cartulina naranja le voy a hacer un diseño de esta manera. Y ahora sí, voy a ubicar mis 3 personajes y listo. Te dejo aquí otros ejemplos para que te llenes de inspiración. Ese es el proyecto número 2, habitación surrealista. Los materiales son los siguientes: cartulina blanca, lápiz, borrador, sacapuntas, escuadra, tijeras y revista. Y la habitación que voy a dibujar va a tener un solo punto de fuga. Para eso voy a trazar una línea horizontal y otra vertical para hallar el punto de fuga, que es el punto donde convergen todas las líneas y donde se proyectan todos los objetos. Voy a empezar trazando una línea del centro hacia afuera. Luego voy a hacer una línea horizontal y 2 verticales y en la parte superior un arco. Este va a ser el fondo de mi habitación y de ahí se van a fugar las demás paredes. Y aquí estoy haciendo una especie de ventanas o de puertas. Recuerda que en las perspectivas con un punto de fuga
todas las líneas van a estar fugadas hacia el centro. En el centro está ubicado nuestro punto de fuga. Borro y defino líneas y ahora voy a hacer el suelo. El suelo lo voy a hacer unas baldosas a manera de ajedrez y parto desde el punto central para fugar las líneas verticales y hago líneas horizontales. Ahora voy a colorear a manera de ajedrez. De esta manera ahora voy a hacer las paredes de mi habitación. Y dejé 3 puertas. Ahora voy a recortar las puertas y el techo de mi habitación. Recuerden que es una habitación surrealista. Por lo tanto, tienes libertad en componer. Voy a colocar mi dibujo sobre una cartulina negra y voy a colocar unos recortes de unas texturas que van a simular unos planetas. De esta manera las coloco en el fondo. Coloco un árbol que encontré en una revista y me pareció interesante, un juego de niños, una persona sentada, un sofá. Recuerda que la idea es escoger muy bien los recortes y colocarlos en lugares no convencionales. Me quedo así. Aquí te dejo otros ejemplos para que te llenes de inspiración. Y ese es el proyecto número 3, composición surrealista. Los materiales son los siguientes: cartulina de colores, lápiz, sacapunta, borrador, pintura de colores y pincel. Puedes elegir el color de cartulina que tú quieras y la idea es que empecemos a dibujar aleatoriamente utilizando la técnica de Joan Miró, dibujo automático. Hagamos líneas aleatorias que formen figuras. Ahora vamos a rellenar los espacios o figuras que se hicieron al interceptar las líneas. De esta manera, elijo los colores aleatoriamente. Puedes elegir los colores que tú quieras. La idea es que dejes volar tu imaginación y que sea un dibujo espontáneo. No tienes que planearlo. Te recomiendo que veas obras del artista Joan Miró para que te llenes de inspiración. Y sobre todo que dejes volar tu imaginación. Aquí estoy delineando con color negro la figura que me salió. Todas las líneas que previamente tracé con lápiz las estoy delineando. Completo con puntos, líneas. La obra tiene características abstractas, pero en su composición tiene elementos surrealistas. Así me quedó. Les dejo otras imágenes para que se llenen de inspiración.